Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos y seguimos mirando a lo que dejó el sábado pasado, el inicio de la legislatura. Ahí está, lo hablábamos hace un ratito. A partir del sábado, cuando se instaló esta nueva legislatura, comenzó una etapa de negociaciones en la Cámara Baja entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición, porque ninguno, como ustedes saben, tiene la mayoría absoluta. Esta va a ser, entre otras, una de las tareas del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que ya tenemos sentado en nuestra mesa, Sebastián Baldomir, integrante del MPP. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias Un por gusto venir. acompañar, como siempre, desayunos. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, entre otras cosas, el otro día en tu asunción hablaste de bajar la pelota, de la negociación, del buen clima en la Cámara, que el otro día estaba todo precioso, pero ya sabemos que va a ser una Cámara a la que se le va a tener especial atención, porque como nadie tiene mayoría va a haber que negociar mucho. ¿Cómo te imaginas ese trabajo? La preocupación que nos encontramos, y creo que está buena parte de los nuevos diputados, es que la campaña fue bastante dura, ¿no? O en realidad dura en relación a lo que estábamos acostumbrados, pues si nos comparamos con otras campañas a nivel de la región, de repente la nuestra es normal, pero para nuestra propia trayectoria era como demasiadas cosas nuevas hubieron. Elementos que de alguna manera imposibilitaron que la gente supiera qué era que proponía cada candidato, cada partido. Entonces yo entendía en esa frase de bajar un poco la pelota al piso que todos demos un poco, asumimos nosotros también que somos parte a veces del ruido y de no tener ideas claras hacia la ciudadanía, y bajemos un poco la pelota al piso y tratemos de establecer un canal de diálogo que yo creo que estuvo maltrecho, sobre todo en el Senado. Por ejemplo, el Frente Amplio en el último periodo dejó de participar en la mesa interpartidaria. En diputados se mantiene, pero en realidad, además de mantener esos espacios, lo que tiene que hacer es que funcione, ¿no? Que funcione de buena fe y que cada uno, sobre todo en la Cámara de Representantes, lleve su agenda y esté dispuesto a entrar en un espacio de negociación y de diálogo político. Esa es como era la idea que se quería resumir. Es una tarea difícil, ¿no? Porque cada uno tiene su agenda muy implantada, pero el tema es que nosotros no podemos dar un mensaje a la ciudadanía que una parte del Parlamento Nacional no tiene la posibilidad o no tiene la capacidad de buscar acuerdos en temas que atraviesan a toda la población, ¿no? Acá vamos a hablar de temas de seguridad pública, temas de infancia, temas relacionados al sistema penitenciario. Hay varios debates pesados que si cada uno se mantiene en sus esquemas muy rígidos, va a ser difícil hacer avanzar cualquier agenda. ¿Vos cómo viviste? Nosotros lo comentábamos al inicio, cuando se te votó como presidente, cada uno tenía la oportunidad de fundamentar su voto y ahí hubo muchos legisladores, incluso de la oposición, que hablaron bien de vos, pero señalaban sobre todo esto, ¿no? La posibilidad de encauzar bien el debate y que tenías el perfil adecuado para eso. ¿Cuánto de liturgia y cuánto de gesto honesto entendés que hubo en esas declaraciones? Bueno, hay mucho de liturgia, eso es real. Aparte es la primera vez que muchos diputados y diputadas hacen uso de la palabra, entonces hay como una cuestión también de vencer esa primera experiencia. Pero lo que sí creo que hemos trabajado, sobre todo en el último periodo, ¿no? Esta legislatura que terminó el sábado, es en dialogar directamente con los coordinadores, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, interpelaciones, ya sea al ministro del Interior, a la ministra de Economía, esas cosas se preparan antes porque en definitiva tenés que de alguna manera centrar una metodología de trabajo. Y ahí, en las diferentes responsabilidades que me tocó en la legislatura pasada, era el de coordinar la bancada del Frente o coordinar la bancada del MPP, y había que dialogar mucho, ¿no? Esa situación también hace que vos tengas que tener confianza con los otros, con tus colegas que no son de tu partido, pero que también tienen que hacer avanzar esa agenda de trabajo, ese orden del día, digamos. Y ahí nosotros aprendimos mucho, sobre todo. Aprendimos mucho al haber trabajado también antes en el despacho de Alejandro Sánchez, en el despacho de Cayani también, de dialogar y establecer como esos puntos de contacto para ver qué le interesa al otro y vemos qué poder sacar en conjunto. Vamos a ver, porque este escenario es distinto, ¿no? Porque la Cámara nadie tiene, en principio, una mayoría propia, y si cada uno se queda con su fuerza, la posibilidad de bloqueo es muy alta. Lo que tenemos que tratar de encontrar es, bueno, formas de desbloquear los números que arrojaron las urnas con ese 49, 48 y 2 de identidad soberana. Hay que hablar,
cada voto vale. Nosotros tampoco podemos perder votos en el Frente Amplio, entonces tiene que haber como una cuestión muy aceitada de funcionamiento de esa bancada interna a nivel del Frente. Y bueno, recetas para eso no hay. Lo que hay es mucha disposición a que esa forma de trabajar en este nuevo contexto salga adelante. ¿Qué esperas de un político como Gustavo Salle dentro del Parlamento? Bueno, espero que respete el reglamento, que creo que lo va a hacer, que defienda sus ideas, porque una parte de la ciudadanía lo votó. Ya había estado a punto de entrar en el 2019, Ana, y ahí estaba claro de que una parte de la población lo ve a él como un referente para determinados temas. Yo espero que él traiga varias discusiones a la Cámara, ¿no? Vinculados al modelo forestal, vinculados al modelo de negociación internacional, por ejemplo, del Estado uruguayo con empresas extranjeras. Esa discusión en sí misma está buena, no creo que haya que poner esos temas en el congelador solamente porque lo impulsa un político como Gustavo Salle. Al contrario, yo creo que esos temas está bueno discutirlos en el Parlamento y en la agenda política. Lo que no puede pasarse es la raya que creo que, y espero que no pase, de la descalificación a aquellos que de alguna manera somos parte del sistema político de hace varios años. Y ahora Gustavo es parte de eso, porque al ingresar al Parlamento sos parte del sistema y una cosa es tirar de afuera y otra cosa es estar adentro. Ahora veremos si, por ejemplo, él tiene alguna propuesta concreta o le interesa hacer progresar, bueno, dialogaremos con él y veremos cómo sumamos fuerzas y ese proyecto podría llegar a salir de la Cámara de Representantes con un apoyo de más de la mitad de la Cámara. Veremos. Yo creo que esa es la expectativa que tengo yo, de una persona inteligente también. En las reuniones que hemos tenido ha sido muy correcto, en la interpartidaria, en reuniones mano a mano. Así que me parece que es una oportunidad. Veremos luego qué pasa, ¿no? Es un diputado interesante para tratar de analizar con qué bloque tiene más proyección de alinearse a la hora de votar eventuales proyectos que puedan salir o apoyar distintas discusiones parlamentarias. ¿Vos cómo lo ves perfilado? Va a ser un diputado de oposición. Yo creo que va a estar alineado a la coalición fuerte, pero me parece que también, por otro lado, va a tener interés en que algunos de sus temas se discutan. Y para eso veremos si lo único que quiere o el único objetivo que plantee sea discutir y hacer un pequeño show en la Cámara de Diputados en una comisión, o si tiene interés en realmente que alguna idea o alguna iniciativa se convierta en una ley. Veremos. Como decís, la llave para que los proyectos eventualmente de Salle salgan es con el Frente Amplio, no es con la oposición. Bueno, veremos, porque de repente puede salir en diputados, pero siempre va a tener el escollo del Senado. El Senado, sí. Pero puede de alguna manera ser esa llave. Igualmente, Nico, nosotros vamos a dialogar con todos, ¿no? Porque tampoco hay que darle como a una sola bancada el poder de desbloquear discusiones en la Cámara, porque eso sería un acuerdo ya de mediano plazo. Yo creo que cada tema va a tener mayorías circunstanciales que se van agrupando en función de los objetivos e intereses de cada uno. El caso más claro, me parece, va a ser, por ejemplo, la discusión del proyecto sobre eutanasia. El Partido Colorado ya dijo que lo va a volver a instalar. En la legislatura pasada ya había tenido media sanción con votos del Frente Amplio y votos del Partido Colorado. Ahora, de repente, ahí, quien te dice, tenemos una nueva discusión en ese tema que atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos y que de repente sale con votos del Frente, del Partido Colorado y algún otro más. Posiblemente en el Senado no tenga problemas ese proyecto. No, que fue donde se había trancado la vez pasada, ¿no? Pero lo que digo es un tema que se va a discutir nuevamente en el Parlamento Nacional, un tema que involucra ética médica, la cuestión de los cuidados paliativos, la cuestión relacionada a lo penal, ¿no? Porque se deja de penar algo. Bueno, es una discusión interesante. De esas creo que hay varias, ¿no? Vamos a discutir nuevamente este año la cuestión relacionada al mandato del comisionado parlamentario, porque hay que elegir un nuevo comisionado. Eso implica discutir cárceles, por ejemplo, y las condiciones tremendas en que se encuentra el sistema carcelario. Yo creo que ahí no hay agendas partidarias, pero sí lo que tiene que haber es voluntad de acuerdo. Veremos si estamos a la altura de eso. ¿Ya hay nombre? ¿Hay algún nombre pensado para el no. comisionado? No, al menos que yo conozca, todavía no. ¿Y para la Fiscalía de Corte? Bueno, estaba viendo lo que salió en la prensa el día domingo. El objetivo es que no puede haber una fiscalía con interinatos tan como venimos ahora. Y ahí veremos si hay posibilidades dentro de un paquete grande, porque la oposición también está interesada en ingresar a los organismos de Contralor. Pueden haber
posibilidades de que encontrar un candidato de consenso o candidata de consenso que de repente no reúna todos los casilleros que uno quisiera, pero lo importante es tener un fiscal con mandato o una fiscal de corte con un mandato claro y con el respaldo del sistema político. Esperemos que eso en el primer año, este primeros 6 meses, este primer año presupuestal de la legislatura se pueda concretar. ¿Cómo piensan distribuir el trabajo de los proyectos de ley que en este inicio de legislatura siempre ingresan mucho? Ya algunos han sido públicos, se habla de Vamos Uruguay, no sé, 4 decenas de proyectos, muchos entran por el Senado, también Heber decía recién que iba a presentar como 20 proyectos, entiendo que ahí hay muchos que entran por el Senado, pero hay varios que entran por diputados también. ¿Cómo van a distribuir el trabajo en relación a las prioridades del Ejecutivo, a las prioridades de la bancada parlamentaria del Frente Amplio y también de la oposición en la medida que también van a necesitar hacer acuerdos por esto que veníamos hablando? Sí, el Frente también tiene algunos proyectos en carpeta para discutir esta primera quincena a partir del 1 de marzo en la bancada y luego se van a proponer a la Cámara. El mecanismo para proponer proyectos en la bancada del Frente es un tanto, internamente tiene un periodo previo. Porque van con las firmas de todos los... De todos los sectores, a menos que, bueno, que no haya acuerdo y va con la firma del diputado o la diputada del sector. Van a haber en el entorno de 10, 12 proyectos que se van a trabajar. Con respecto a tu pregunta, Nicolás, el tema me parece hay un primer escalón que lo completa lo que venga del Poder Ejecutivo, porque son las prioridades que todo gobierno, al asumir el 1 de marzo, le envía al Parlamento. Ahí algunas cosas ingresarán por el Senado y otras ingresarán por diputados. Yo creo que de alguna forma las más difíciles a priori, ¿no? para el nuevo gobierno, deberían entrar por diputados para que haya ahí un primer trabajo. Ya si lo sacamos con aprobación, va al Senado con un organigrama, digamos, de qué es lo que nos pusimos de acuerdo. Y en la eventualidad que haya cambios, vuelve a tercera cámara, que es por donde ingresó, para votar por sí o por no. Eso restringe las posibilidades de que se rompa el acuerdo y ahí diputados tendrá que votar en función de lo que haya acordado el Senado. Yo creo que eso va a pasar para el presupuesto, para el proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Los proyectos más complejos van a arrancar por diputados. Creo que debería ingresar caso a caso, pero veamos el de presupuesto, que es el más importante del primer año, debería ingresar por diputados a priori. Ahí peinarlo todo, trabajarlo, modificar lo que venga del Poder Ejecutivo. Luego el Senado le agregará algunas cosas y nosotros luego tendremos solamente la posibilidad de votar por sí o por no. Y ahí iniciaremos una negociación por sí o por no, seguramente con cosas fuera del proyecto, ¿no? Con cosas fuera del Parlamento incluso. Entonces ahí es que me parece que esa metodología nos asegura que en ese plazo perentorio que tiene el tratamiento de una ley presupuestal, de un proyecto presupuestal, pueda de alguna forma salir adelante, ¿no? Es un desafío importante. En el Senado el Frente tiene una mayoría propia, pero en diputados tiene una situación bastante inédita que veremos si la podemos sacar adelante todos, ¿no? Esto no es solamente un presidente, un coordinador, ¿no? Toda la bancada tiene que tener flexibilidad al ser bancada de gobierno para acordar con los otros. Veían, a partir de lo que fueron las declaraciones del sábado, que Alejandro Sánchez, futuro secretario de la Presidencia, dijo que estaba la posibilidad arriba de la mesa de que la negociación por los cargos con la oposición se pudiera dar en el ámbito parlamentario. ¿Eso es así? ¿Lo están manejando de esa forma? Una parte de eso sí, porque claramente tiene que haber correlato luego con el peso que tenga cada bancada, ¿no? Y con de alguna manera lo que cada partido puede aspirar a llenar en organismos de contralor, en los entes, en los bancos. Pero en general ha sido una discusión que se ha dado entre el Ejecutivo y los representantes de los partidos, no en el ámbito parlamentario, ¿no? Bueno, pero en este caso está muy atado luego a un resultado parlamentario buscado, deseado por la bancada del Frente, que es hacer avanzar sus proyectos de ley y convertir en leyes cosas que, por ejemplo, en diputados no tiene los números propios para hacerlo prosperar. Entonces, claramente tiene que tener una pata parlamentaria ese acuerdo y está bueno que se discuta también, por lo menos una parte, que no sea todo concentrado en el Poder Ejecutivo. Porque entonces que la película que están viendo es la posibilidad de que la negociación de los cargos ya pueda destrabar las votaciones de algunos proyectos iniciales de la legislatura. Y es la primera discusión fuerte o el primer mesa de trabajo fuerte entre oficialismo y oposición. Bueno, ¿cómo se va a integrar, por ejemplo, a un organismo como el directorio de INAO, una empresa pública, un banco? ¿Y ahí qué es lo que tiene para dar
el Frente Amplio más allá de los cargos, entiendo, pero eso más o menos está tabulado. Es verdad que a veces hay ciertas discusiones de si se puede haber algún cargo más, algún cargo menos, pero en general está más o menos establecido cuáles son los cargos que en general se le ofrece a la oposición. Ustedes lo que están viendo es que podría eso ampliarse, ser un poco más generoso, llamémosle, a partir de apoyos a algunos proyectos de ley. ¿Cómo lo imaginan? No necesariamente. Una cosa son los cargos, ¿no? Donde los números son los que son, digamos, pero otra cosa es escuchar ideas. Es decir, bueno, ¿qué iniciativa, por ejemplo, podría llegar a tener el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto? Escuchar y de alguna forma... ideas para la conformación de los... No, tratando de entender qué es lo que ganarían en esa... llevando la discusión ahí. Cargos más agenda, digamos. Una cosa son integrar representantes de la oposición a un organismo, un ente del Estado. Eso es una parte que es clara, es objetiva. Bueno, tantos números para tantos partidos, para tantos representantes. Pero después es agenda, es decir, bueno, ¿qué tenés vos para hacer avanzar? ¿O qué te interesa o qué es importante para ti en estos primeros pasos del nuevo periodo político, del nueva etapa política que se abrió a partir de la elección del año pasado? ¿Qué te interesaría impulsar? Y bueno, y ahí se abre una discusión que no es de cargos, pero que está atada a cargos, que además incluye discusión de iniciativas y áreas de gobierno. O sea, a ver si te entendí. Si hay una propuesta de un integrante de la futura oposición que les parece, que al Frente Amplio le parece correcta, quizás esa persona o ese sector puede tomar ese cargo. No. A lo que voy, Paula, es también vamos a tener la oreja abierta para incorporar en nuestra agenda de trabajo propuestas e ideas de otros partidos. ¿tá? Y eso también va a estar atado a lo que se distribuya entre los cargos para la oposición. Es decir, vamos a tener disposición de decir, bueno, yo te traigo esta agenda. ¿Te interesa? Bueno, trabajémoslo, porque de repente podemos hacer, nadie va a perder la paternidad de un proyecto, de una idea, ¿no? Nadie va a perder de vista que es el referente de ese tema. Nosotros podemos sentarnos a trabajar y tratar de sacarlo en conjunto. Eso destraba una agenda legislativa, una agenda de trabajo político. Otro capítulo de la relación entre oficialismo y oposición es cómo la oposición se incorpora a los organismos de contralor. Son como dos caras de una misma moneda que habla de la relación entre el futuro oficialismo o el futuro gobierno con las diferentes bancadas de oposición. No es solamente discutir cargos, eso es lo que quiero transmitir. Sí. ¿Sos escéptico? No. Exige una madurez No tremenda, entiendo pero eso seguramente, porque hay algo que no estoy viendo, ¿cuál es la diferencia entre discutirlo afuera? Me imagino que lo que podría hacer es, si vos me venís con determinadas agendas y yo te las promuevo, eventualmente vos, uno de los partidos de la oposición, no todos, de repente podés acceder a cargos en determinados lugares que cotizan más que otros. Esa sería la lógica por la cual valdría la pena atar toda la negociación. Lo que pasa es que el Poder Legislativo no te puede dar cargos, digamos. Eso es el gobierno. Pero un poco es lo que me parece está bueno la línea que tiraba Ana ahora recién. ¿Exige una madurez muy importante? Sí. ¿Exige una metodología los va a poner de a prueba. O sea, planteás un escenario que sería ideal tener. No, que es inédito. Es inédito, además de ideal, inédito. Pero lo que digo es, no solo se van a discutir cargos en la dialéctica entre oficialismo y oposición. Nosotros nos interesa que la oposición esté integrada a organismos de conducción, ¿no? El directorio de un banco, el directorio de un ente, el directorio de una empresa pública, sin duda, porque controlan y te obligan a vos a trabajar de una manera muy precisa y muy transparente. Pero además, en la relación entre oficialismo y oposición va a haber agendas compartidas. Veremos si las podemos hacer prosperar entre todos o no. Exige mucha madurez, sin duda. Veremos si estamos a la altura. Por ejemplo, nadie es el dueño de la preocupación por la pobreza infantil en nuestro país. Nadie es dueño de la preocupación por la inseguridad. No, hay temas que naturalmente trascienden claro. Y sí se puede buscar un consenso, o sea, es lo esperable, ¿no? Hay otros que podría estar más picada la discusión, me parece. El trabajo ahora, ¿cómo sigue? Digamos, ¿cuáles son los pasos concretos que van a seguir dando en estos días? Nosotros, por ejemplo, ya mañana tenemos sesión plenaria de Cámara de Diputados porque el Senado va a funcionar en la mañana y Diputados va a sesionar en la tarde en principio porque hay algunos proyectos que vienen que envió el presidente Lacalle y el ministro de Trabajo para ser aprobado antes del 15. No se logró tratar, una extensión de un seguro de paro y algunos temas más, así que mañana ya tenemos plenario.
Lo que sí concreto es la conformación de las comisiones especiales y permanentes que van a empezar a sesionar, a funcionar de manera ordinaria y normal en la primera semana de marzo. El tema es que, bueno, esa semana primera es carnaval, entonces tendríamos la primera sesión plenaria ese 5 de marzo. Ahí empezaría la dinámica, de alguna manera, normal de la Cámara. Ahí esperamos ya tener, por lo menos, clara la línea de trabajo con el Poder Ejecutivo, porque para nosotros siempre es prioritario que el Poder Ejecutivo envíe sus iniciativas y nosotros empezaremos a trabajar ya en comisiones los proyectos que sean enviados, que tengan iniciativa privativa del Poder Ejecutivo nuevo. ¿Hay alguna reunión prevista entre el Poder Ejecutivo y la bancada del Frente Amplio para estos días? Sí, hoy hay una, pero es con todos los partidos. Que convocó la vicepresidenta electa. Sí. Después también tenemos otra interna nuestra del trabajo relacionado con los vínculos con el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Recuerdo que Vázquez, por ejemplo, hacía una reunión en Suárez, que era él, de todos los legisladores. Sí, Va a haber algo eso así. sí. Y ahí lo que queremos es tener, muchos colegas me han preguntado, colegas de ustedes me han preguntado, bueno, ¿cuál es la carpeta inicial? ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? Sí. ¿Cuál es lo primero que van a tratar? Bueno, eso se está trabajando en eso para tenerlo pronto para antes del 1 de marzo. Ahí está, no saben todavía, digamos, o no Tenemos está claro. alguna información de por dónde vienen, ya sabemos un poco, está viene. asociado a las prioridades. No, hay temas relacionados a infancia, hay temas relacionados también por ejemplo, lo que tiene que ver con transparencia, ¿no? Transparencia y ética pública. Nosotros lo vemos bien, de alguna manera volver a retomar la discusión del proyecto de Adrián Peña con el ingreso a las intendencias. Ahí hay un par de temas vinculados a eso también que van a ser parte de la primera horneada de trabajo. Ven importante que ese proyecto esté aprobado antes de las elecciones departamentales y la asunción de los próximos gobiernos departamentales. No sé si llegamos a aprobarlo, pero sí dar la discusión nuevamente, ¿no? O darle esa discusión. Nosotros no tenemos nada que ocultar, digamos. Quisiéramos que, por ejemplo, en muchos gobiernos departamentales, en muchos territorios, donde la intendencia es un factor dinamizador, digamos, del mercado de trabajo, se pueda tener reglas parejas y de alguna manera condiciones equitativas para toda la población y no por cuota política decir estos son los míos, estos son los tuyos. Vas a empezar complicado en esa negociación, porque También. no hay acuerdo. Bueno, pero los veo escépticos, veremos. De repente las expectativas son muy altas, pero son los temas que le preocupan a la gente también, ¿no? Porque yo lo decía el otro día, el sábado, ¿no? En el discurso. Es cierto que somos una democracia plena, es cierto que funcionan las instituciones, acá el que gana, gana y gobierna, y el que pierde respeta el resultado y es oposición. Eso es real. Nunca hemos tenido un problema como hemos visto en Brasil o hemos visto en Argentina, no ha pasado eso en el Uruguay. Pero una democracia activa y sustantiva implica también, por ejemplo, bajar niveles de desigualdad de muchos niveles. Desigualdad en la representación entre varones y mujeres, desigualdades con respecto a las minorías, desigualdades territoriales. El caso de la informalidad laboral, por ejemplo. Nosotros tenemos una informalidad laboral promedio en el país de en torno al 25%, pero en los departamentos del interior del norte es más del 50%. Bueno, ahí hay una desigualdad flagrante. El 50% de la gente que trabaja en la franja norte de nuestro país no tiene derecho jubilatorio o previsional. Eso es un terrible eje de trabajo porque habla de la seguridad de ese trabajador y cuando pase a la vida, que no le pase nada en su vida activa, pero que pueda tener una previsión, una cobertura en caso que le pase algo, cuando se jubile tener una jubilación. Bueno, esos son temas para discutir, seguramente sean parte de ese diálogo social que el Frente Amplio dijo que iba a tener para tratar una nueva reforma jubilatoria y eso vendrá al Parlamento. Espero que venga el primer año, ¿no? Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias Gracias por a haber ustedes, venido. un gusto. Muchas gracias y mucha suerte. Hacemos un corte, al regreso nos vamos